Hola amigas y amigos, iniciamos un nuevo observatorio CIT. Desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias les damos las gracias por estar en este espacio de conversaciones. Muchas gracias por apoyar este medio de comunicación independiente centrado en temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web, por seguirnos en nuestras distintas redes sociales y en especial por sus comentarios en cada uno de nuestros observatorios. Nuestra invitada de hoy es la dramaturga y activista chilena Rae del Cerro, autora de la obra de teatro Antes de morir, quiero conocer el cielo, y seleccionada en la versión número 20 de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Para quienes nos siguen en nuestra web, saben que hemos reseñado recientemente Antes de morir, quiero conocer el cielo. Se trata de una intensa puesta en escena que, a partir de la temática del lesbicidio, aborda grandes tabúes de la sociedad chilena. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar acá con nosotros, Rae. Pero por supuesto, yo muy agradecida también del espacio para poder conversar, como me contaron ustedes el día que fueron al estreno. Así que genial. Qué bueno, pues, oye, entiendo que tu interés por la dramaturgia surge desde que egresas de Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Chile. Cuéntanos Sí, un poco de esos primeros pasos tuyos en la escritura de teatro, junto a importantes nombres como Juan y Flavia Rodrigán. sí. Bueno, la verdad es que he sido la coincidencia que pude escribir mi tesis en, en Harold Pinter, recuerdo, hace muchos años atrás ya. Y después cuando salí de la universidad dije como, hoy me encantaría quizás empezar a escribir y encontré un taller con el Juan Radrigán y dije, ¿y si me inscribo a esto? Que me empezó a llamar la atención la dramaturgia principalmente, entonces nada, pues fui pensando que era como que una postulación y todo, sobre todo porque yo no tenía nada que ver con el teatro, pues. Entonces nada, el Juan era buena onda, me acuerdo que me entrevistó y nada, pues comencé después al par de días y conocí a la Flavia y ahí también hice harto, artes amigues de la dramaturgia, pues. Eh, Ahí obviamente que, comencé. sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Súper bien. Ya, perfecto. Eh, parece que tu volumen podría estar un poquito más bajo, me indican acá. Podría Está, subir un poquito el volumen de tu celu. ya, lo que podría Ya. hacer es probar si desde el celu se escucha mejor, porque tengo unos audífonos. Ah, podría ser eso también, sí. Voy a Pero probarlo rápidamente, ustedes ya. me dicen. Yo te escucho bien, pero ¿Escucho podrías un darle poco ahora? ahí sí que sí. Ahí sí que subió bastante más el volumen. Mm. Ya, genial. Entonces, como el hoyo en mi micrófono. Ya, En resumen, claro. ya, bueno Oye, saberlo. sí, pues, para una próxima oportunidad. Sí, Oye, obviamente que una de las bases que marca tu tarea de escritura es el activismo lésbico. ¿Es correcto sí, ubicarte en este eje? sí, súper correcto. Ya. Yo, la verdad es que escribí mucho en un periodo y después me dediqué a la música. Sí. Y con mi banda que se llama Orejas, Ujú. y con mi banda empezamos como en el activismo lésbico y sobre todo ya como desde el 2016 más o menos, como con lo que tiene que ver con la lucha en contra de los lesbicidios y, y nada, pues todo lo que implica el lesbianismo, porque tenemos una propuesta súper lésbica, visible y todo. Pues entonces, bueno, igual como las canciones, todas las cosas que yo escribo son como de lesbianas, pues. Hay Ya. personajes, Y hablan. en ese plano de la música, vamos a dejar un paréntesis lo del teatro. En ese plano de la música, ¿cómo evalúas que ha sido la experiencia de Orregia? Sí, bueno, nosotros con la Regia tenemos ya un harto tiempo de trabajo, como empezamos el 2008, Ujú. entonces tenemos como 14 años, no sé, es que no sé Harto sumar tiempo. bien, pero harto tiempo, Más de una década. más de una década. Y bueno, la cosa es que en ese sentido como que empezar a hacer música también
partió como de la experiencia lésbica también, como Claro. nos juntamos tres amigas lesbianas y después empezamos a aprender a tocar los instrumentos que teníamos y hacer canciones cada vez más largas. Me acuerdo que al principio eran súper cortitas, pero todas eran las temáticas que nos interesaba hacer, era la visibilidad lésbica en ese entonces. Ujú. Y después yo creo que cuando nos enteramos de que habían asesinado a Nicole Saavedra, eh, nosotras como que cambió un poco el foco y nos dimos cuenta de un montón de otras cosas que eran súper urgentes, que era como eh, tratar de, o sea, como poner el foco en que no nos maten, por ejemplo, Mm, como es, mm, mm. como que eso nos pareció esa urgencia y la banda también trasladó se trasladó hacia esas temáticas, como por ejemplo en la puesta en escena también, como Claro, lo que claro. decíamos en el escenario, todo ese tipo de cosas. Mm. La parte Mm. discursiva y de, ¿cómo se llama? Histriónica también del grupo. Claro, Mm. Oye, claro. Mm. parece como obvia la pregunta, pero ¿cómo se ve Chile desde esa perspectiva que ustedes hablan? ¿Cómo se ve nuestra sociedad desde ahí? Claro, como el hoyo, como mi micrófono. No, como que, eh, sí, pues, como que de repente tú te das cuenta también como las prioridades, al menos de los organismos como LGTBIQ más institucionales, por ejemplo, como las prioridades que tienen, en donde se priorizaba, por ejemplo, el matrimonio, ese tipo de cosas que, Mm, claro, no tienen por qué no existir esas luchas, pero también eh, medio que no nos pescan cuando estamos hablando de que nos están matando, ¿no? Y en verdad eso no cambia. Es muy brígido porque en los 2 días que llevábamos de la obra hubo 2 muertes en Quillota y en Valparaíso, en la quinta región misma, donde mataron a la Nicole. mm, Entonces, eh, es brígido, po. Es como que de repente tú te encontráis como gritando, como en un comienzo, y como que también eso se ve en la obra, como que te encontráis con 7 lesbianas gritando afuera de una fiscalía, y después empezáis a sumar más, y empezáis a sumar más, pero también nos cuesta N que, por ejemplo, incluso como feministas heterosexuales nos pesquen en nuestras demandas también, como que y bueno, y a partir de eso, nosotras también como la Regia decidimos como visibilizar esto, como que no teníamos otra herramienta, bueno, nuestra herramienta en ese entonces era la música, es la música, eh, para, para difundir y visibilizar lo que sucede, como los crímenes de odio, lo importante que es que pongamos atención en que, no, que el homicidio como que no es considerado como un agravante, como que da lo mismo si eres lesbiana cuando te matan, ¿cachai? mm. Es como eso. Oye, y en ese sentido, bueno, tú nos estás planteando, digamos, eh, dentro de los aspectos esenciales que ustedes buscan destacar en el discurso lésbico, está el básico de que no las maten. Mm, Y eso choca, ¿no es cierto?, con lo que nos contabas con el discurso como oficial de instituciones preocupadas de esos temas aparentemente, que están como por otra vía. ¿Cuáles mm. son, bueno, obviamente sumando el tema de que no las maten, cuáles son los otros temas que tú visibilizas, que ustedes visibilizan desde esa lucha y que no son considerados, digamos? Yo creo que hay un montón de temas súper brígidos, pero claro, el tema de la sobrevivencia, como para, por ejemplo, corporalidades trans, para lesbianas, para homosexuales, el tema también como del trabajo, ¿cachai? Como que eso también es la precarización de nuestras comunidades, también es un tema súper brígido, porque es la cosa de, no sé, pues yo muchas veces dije como ya, yo no voy a trabajar a patronada, pero en verdad lo cierto es que tampoco nadie me contrataba, ¿cachai? A mí nunca Claro, nadie me contrataba. Y en ese intento tú decís como voy a buscar un trabajo que me permita tal vez por no pasar por toda esa violencia, ¿cachai? mm, Entonces pienso que
pienso que, ¿cómo se llama? Que partiendo por eso, que también tiene que ver con sobrevivir, como en la manera que lo hacemos. O sea, igual yo odio el trabajo, como que me gustaría que no fuera necesario. Pero obviamente que esa es una opinión y que necesito hacer otra cosa. El asunto de la vivienda, de la salud trans, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que, además que se han levantado varias cosas al respecto, yo sé, pero nada, pues hay que ponerle más énfasis, más color, ¿cachai? Yo quizás como activista lésbica y como habiendo participado con agrupación de justicia para los lesbicidios, me manejo más en ese tema, como que he estado visibilizando más eso esos temas. principalmente. Pero Y, tampoco tengo pega, pues. claro, O sea, oye, bueno, gracias a la obra tengo una pega igual. o sea, esencialmente es el arte que Mm. estás desarrollando. Ese es como es tu trabajo, ¿no? Que es bastante, digamos. Sí, pues es bastante. Y en ese sentido, Ray, ¿cómo evalúas tú también desde el tiempo que estás desarrollando esta actividad la forma en que el arte ha recogido esta temática en Chile? Ah, la forma en que el arte lo ha hecho. Ujú. Eh, bueno, creo que para mí lo más importante es como que se siga haciendo en realidad. Como que, como que las identidades lésbicas o las disidencias sexuales y de género eh, continúen escribiendo, que sigan, porque creo que es importante que nosotros escribamos nuestra propia historia, me parece súper importante. Hemos sido súper invisibilizadas en general. Me parece que obviamente los espacios están súper tomados por varones heterosis. Eh, es algo que también incluso las cabras de la cultura han estado ahí alegando full, ¿cachai? Ujú. Como reclamando esos espacios, porque tampoco es una razón más fuerte que el hecho de que son hombres Ujú. heterosexuales y cisgénero. Entonces, Ujú. eh, en ese sentido, yo creo que con respecto a esa pregunta, eh, nosotros, por ejemplo, generamos arte en nuestro submundo, con la regia, Ujú. qué sé yo, con la obra y la obra de cierta forma igual sale a más lugares, ¿cachai? Ujú. Pero creo que tenemos que seguir haciendo y haciendo y haciendo y sin parar haciendo. A mí me interesa mucho los trabajos y contenidos de personas disidentes sexuales y de género, un montón, porque en verdad es necesario llenar de aquello encuentro, porque hasta un punto había sido trabajo invisibilizado y no estaba Claro. tan difundido, ¿cachai? Ujú. Ujú. Y desde ese punto de vista del arte, ¿tú consideras que ha habido una evolución desde el tiempo que tú partiste, por ejemplo, con el grupo hasta hoy? Mm. Eh, ¿Ves más personas de tu grupo, de tu ámbito, digamos, que se suma a esta lucha o a esta expresión artística? Sí, Ya, sí, mucho más. o sea, se ha generado más conciencia en el mismo grupo, digamos. Sí, yo creo que sí, como que encuentro que había gente que le tenía más miedo a ser visible y ahora como que está full visible y encuentro que eso en cierta forma sí, está súper bien y ha cambiado bastante. Y por ejemplo, como que yo creo que yo de niña siempre quise tener referentes como algo similar a lo que a mí me gustaba, que no encontraba nada y, y demás que habían un montón, pero yo no tenía acceso a eso, pues. Mm, mm, Entonces, como que en verdad después quise hacer cosas para que existieran, siempre como referentes para las niñas también, pues, ¿cachai? claro, Como yo niñe me hubiera encantado, me claro. hubiera encantado conocer a la Regia, ¿cachai? Como escuchar esa música o saber que había como una persona como, eh, no sé, algo donde identificarme, pues, ¿cachai? No tener Entiendo. como que adaptar tanto la realidad para poder identificarme con algo. Por eso te consultaba, entonces, en ese sentido, ¿consideras que ha habido un pequeño avance, digamos, gracias al arte?
para Mm, que otros niños, como tú comentas, encuentren esa referencia por ejemplo, en el caso tuyo, no lo encontraste. claro, sí, eso yo encuentro que ha sucedido. Necesito mucho más, todavía igual, como que me Entiendo, gustaría fuera más, pero encuentro que sí, que harto. Y, claro, sí, dale, y no, eso, perdón. sí, pues que es bacán, po, como empezar a hablar también como de una cultura lésbica, por ejemplo, o una cultura disidente sexual y de género. Claro, Me parece también importante porque igual hace una diferencia súper grande cuando el autor es una disidencia sexual y de género. mm, Encuentro yo siempre como que en la obra tu vida se mete completamente. Entonces, por ejemplo, si a mí o sea, como el ejemplo de la Gaby Mistral que siempre doy, ¿cachai? Como que todo el tiempo la estuvieron leyendo como una mamá, como la mamita de Chile, como, como una tía lejana. como una tía lejana, y en el fondo era una lesbiana de 1,80 m, deseante, apasionada, era Aries, creo, sí. Son un ser brígido con esa, y lesbiana. Entonces, con eso en la mente es la forma de leerla también, po, Claro, ¿cachai? claro. ¿No? Y con el tiempo además se vino a conocer que tenía opinión de casi muchos temas que antes Claro, obviamente estaban ocultos. exacto, sí, hasta su carta astral está, Claro, claro. conversaciones astrales. O sea, en ese, Sí. en ese sentido, ya, hablamos del punto de vista del arte lésbico, tú consideras que ha habido ahí avances con alta lucha, con alto sacrificio. Mm, Estamos entonces en una estructura similar con respecto a los medios oficiales, por así decirlo, ¿no? Por los mm. organismos que deberían estar preocupados de estos temas y también me imagino que los medios de comunicación. Claro, sí. Yo creo que una de las cosas que todavía falta por hacer, o sea, esa es una opinión muy personal mía, pero con respecto a los medios que tú mencionas, como que también cachar que, como, no sé, como que siempre hay una tendencia hacia la hegemonía, como de retratarnos también de una manera así tan hegemónica, como si no fuéramos gordas, como si no fuéramos feas o viejas, ¿cachai? Y lo somos. Entonces, eso también, ese retrato a mí me interesa también un montón porque soy yo misma, pues, ¿cachai? Claro, claro. Sí, pues. Eh, Y en eso ese no lo sentido, veo yo en la tele, o sea, viendo la teleserie, yo sí. no creo que Eh, eh, encuentre como con esa lesbiana, con ese camión. Me encantaría claro. igual. Sí, pues en ese sentido lo que te comentaba era que oficialmente, digamos, pareciera que la realidad lésbica todavía no existe de la manera en que el arte sí lo está dando a entender, digamos. Ah, claro, sí. O sea, ¿No? claro, o sea, en los medios dices tú, o en los medios Sí, masivos. Claro, exactamente, a nivel mediático masivo, digamos. claro, sí, pues no existe ella, sí, tienes razón, sí. Igual no me he informado tanto con respecto a los medios masivos últimamente, pero sí, No, pero pues de digamos todas la maneras experiencia que no. has tenido, digamos, la experiencia que has tenido tú. Sí, yo puedo decir que definitivamente no, incluso Claro, no habiendo visto tele en un año, no sé, puedo, puedo asegurarte que no. claro, enciende la tele hoy día va a ser lo mismo de hace 2 años, así que tampoco la tele es muy referente en general, digamos. Claro, no. Oye, y, ¿cómo observas dentro de todo esto que estamos conversando el proceso que estamos viviendo de una posible nueva constitución? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Consideras que sería un avance que ganara la prueba? ¿Cómo ves ese punto? Sí, bueno, mira, yo la verdad es que sí, a veces me posiciono más en un punto de vista más anarquista, pero yo hace rato que eh, digo que cualquier cosa es mejor que la constitución que está de Pinochet. ¿Ya? Creo que la Sobopaso dijo que un papel con caca era mejor que la constitución de Pinochet. Entonces sí, pues voy a ir a probar, voy a ir, de la anarquía me la voy a meter en todos lados. Claro, claro, claro. O sea, ¿Mm? bueno, en ese sentido, entonces, eh, el paso, digamos, esencial es no tener esta estructura, digamos. Sí, o sea, claro.
Es que yo encuentro que hay que abortar a Pinochet como sea, de todos lados, porque está como incrustado en este país. Es como que lo que sucedió con ese weón es como que fue tan un éxito que el otro día yo iba en la micro y alguien lo invocó, ¿cachai? Y es como que digo, y, y fue tan brígido que nadie le dijo nada. O sea, Mm, yo me cagué de miedo porque miré para atrás y era un gallo y fue como, me voy a guardar mi opinión, pero porque eran como 5 hueones que todos lo apoyaron, eran como 5 hueones en la micro. ya. Entonces era como Que eh, una situación compleja, digamos, por una decirlo. situación que hay que abortar. Es una cosa que el Pinochet, abortarlo de todos lados. O sea, la constitución va a ser un paso gigante, Mm, claro, porque me en el fondo parece. hay una cultura pinochetista que está cruzando Atroz, la sociedad y que se atroz y que está manifiesta como en la sí. Constitución. Y que en todas estas cosas de rechazo y todas las cosas como que aparece, pero tan grotescamente, ¿eh? Como que digo, bueno, y aparte que también como que esas campañas también basadas como en decir como mentiras, ¿caché? Que también es como algo que no saben como ni siquiera cómo abordar el rechazo ni nada. Entonces como que, no sé, es como tanto que aportar en ese aspecto. Ujú. Bueno, y en ese sentido consideraría yo humildemente que tu obra, digamos, la que estamos comentando, eh, hace un aporte súper concreto a votar ese pinochetismo moral, digamos, que Mm, existe en el país, ¿no? sí, sí, qué triste porque todas esas cosas horrendas como ese ser, como que se ligan en todo lo que tiene que ver con el odio y en este caso, claro, pues estamos hablando del lesbo-odio, por ejemplo, y Claro, claro. es súper brígido también como casarse con esa cultura, con una cultura que es asesina, pues, ¿cachai? Es súper brígido que la gente haga eso y gente cercana también, pues, ¿cachai? Me da dolor de guata. Pero bueno, eh, ojalá que gane la prueba, en verdad. Y que Sería otra atmósfera. veamos qué pasa, pues yo creo que Mm. sí, de todas maneras. Porque una de las claves, también considero, desde el punto de vista humilde de lo que me pareció la obra tuya, eh, es una invocación precisamente a lo contrario de todo esto que estamos hablando, es a la valoración de la libertad, digamos. Mm, sí, sí, tienes mucha razón en esa apreciación. Como que a mí, yo cuando hablo eh, de lesbianismo, por ejemplo, y menciono mucho como la represión, Mm, siempre recurro un poco también a ese momento en donde yo viví la heterosexualidad obligatoria de alguna manera, ah, como claro, que no pude expresarme como lesbiana por mucho tiempo, muchos años, y yo creo que eso no fue justo y tampoco fue mi culpa, entonces, mm, no, o sea, mi responsabilidad, digo, para no hablar de culpa. mm, Pienso que yo recurro y tengo un resentimiento grande con todo ese periodo y recurro a eso mucho para también a valorar lo que es la libertad y dónde la podemos encontrar, porque a veces se nos es muy esquiva, sobre todo en este sistema capitalista horrendo. Es como la libertad, no sabemos en qué momento la estamos disfrutando. A veces me gusta pensarlo como en cosas que aparecen en la obra, como por ejemplo mm, en los vínculos con amigas, por ejemplo, en claro, la familia, con gente que son tu familia elegida, ¿cachai? Como mm, que eh, cómo vayas explorando esa libertad como de sentirte que puedes ser tú, que puedes expresarte, eh, que puedes equivocarte incluso y como que hay una camita para recoger eso de esa equivocación o ese error y conversarlo y transformarlo. Y eso pienso como que la libertad también incluso como en hacer una banda de música, por ejemplo, en mi claro, caso, como que
Mm, mm, Son espacios donde yo me encuentro segura, como no sé, las 3 minutos de canción que estoy tocando con mis compañeras en la sala de ensayo, eh, me siento libre en ese momento y como que se me olvida todo lo demás. O cuando estoy escribiendo, por ejemplo, también. mm. Eh, Nada, como darle ese valor, como también como todo también pasa tan rápido y decimos como cuán importante es sentirme libre cuando después yo voy, qué sé yo, y me enfermé y tengo que ir al médico y dependo de un montón de otras cosas que me tienen súper atrapada. Mm. eh, y eso, pues como, etcétera, con respecto a eso de la libertad. Oye, y en ese sentido de esa libertad que sientes al escribir, ¿se puede saber en qué proyecto estás, qué estás preparando? Sí, bueno, ahora estamos con la obra que todavía se va a dar la próxima semana, vuelve a empezar el lunes, martes y miércoles en Espacio Checoslovaquia en San Joaquín Ujú, y a fin de mes también va a estar como 3 días en Seina, ujú, ahí en Santiago Centro. ujú. Y también estoy en noviembre, va a salir Pam Berry, que quedó seleccionada para la muestra de dramaturgia. En la muestra, claro. Ujú, Sí, y esa la va a dirigir la Anita Luz Ormazábal, ujú. que es una directora muy bacán. Sí, Y ¿cómo se llama? Y muy bacán y musical también. Entonces estoy ya. muy Juntan expectante de tus dos nuevo. amores. Claro, mis dos amores, la Anita Luz. Ujú. Y no sé qué va a hacer, bueno, me parece que lo que haga va a estar bacán. Y eh, eso, pues, y Van Berry, y yo igual me puse a escribir algo, pero voy a ver si todavía no voy a hablar de eso porque Claro, mejor que no. de ahí te caché que me arrepiento. Claro, mejor que no. Porque igual es brígido lo que se me ocurrió, como que no. Ah, ya, Yo quería escribir algo estúpido porque después de antes de morir quiero conocer el cielo, como que quedé igual, como muy fantasmeada, como muy afectada. Pero, y quería escribir algo más estúpido, pero pasó harto tiempo y me puse a escribir otra cosa más brígida. Siempre igual tiene como una cosa de humor, porque de eso no se puede escapar igual. no se puede escapar, claro. Ah, Que la obra también lo tiene, digamos, ¿no? sí, pues también lo tiene. Claro, claro. Ayer la gente se rió un montón, así como que estaban... Te iba a preguntar ese punto ya como para ir finalizando la conversación, ¿cómo has evaluado la recepción de la gente en este ratito que ha estado en la obra? A mí también me pareció cuando estuvimos en el estreno que la gente valoraba mucho, digamos, las notas de humor que tenía y obviamente se emocionaba mucho con los elementos emotivos que tenía, digamos. Sí, pues como que la, la obra, yo generalmente salgo y me pongo a vender el fanzine de la obra, que tiene Ya. el texto. Ujú, Entonces, cuando yo hago eso, también aprovecho de conversar con las personas que van. claro. Y obviamente también ha ido harta amiga mía, pues como personas activistas. Ujú, Y, y, y esas personas, como las lesbianas, las identidades lésbicas, se identificaron un montón en la obra, por ejemplo. ya, Y ya, les gustó mucho que existiera la obra. Al menos eso me dijeron. ya. Lo Aunque cual, estaban conmovidas y después muchas veces teníamos como que consolarnos mutuamente afuera, ujú, eh, igual estaban muy como, como agradecidas de que apareciera, que hubiera este espacio, esta obra que hablara de estas cosas y mm, de la forma en que lo hacía. Y yo también estoy agradecida de esa oportunidad, como de poder haber escrito esto y de que las cabras me llamaran para hacerlo. Encuentro que mm. también tengo eso y como que les gusta mucho, les gusta la obra, les gusta cómo actúan las chiquillas. eh, A todo muy y potente. claro, más encima las mansas actrices como que no... Eso parecía como algo de broma.
cuando me invitaron. Tan así. Sí, porque era muy bacán, pues, como que a veces no pasan cosas tan bacanes. Sí, uno como, no, y era increíble y las chiquillas, nada, pues el, el cuidado también que tuvieron con el texto era muy bacán, o sea, me, me incluyeron todo el tiempo, me preguntaban cosas, Es que eso se y aprecia eso fue, cuando afuera, hay un trabajo colectivo súper fuerte. O sea, el producto final es como muy hecho entre grupos y se aprecia eso, se ve esa, o sea, se nota esa energía, digamos. claro, sí, eso son las cosas que he escuchado, y bueno, muchas emociones y muy conmovida la gente, en verdad, que sale del teatro. Y conversamos un ratito igual afuera siempre para saber Como ha qué ido. cosas, cómo están también, pues si una igual remueve todo eso y después la gente se tiene que ir con todo eso para la casa, ¿cachai? Claro. Pero, pero eso. Eh, hacen una seña aquí, nuestra productora en esta Ajá. oportunidad, Constanza Pereira, que hay un comentario o pregunta. Sí, hay dos comentarios. Dos comentarios. ¡Oh! No, Fuerte, mentira, tres. tres, bueno, más fuerte para que Ya. lo escuchemos todo. Ay, se me perdió. Se perdió. Se me perdió el primero. Soy un cometa, dice, Rae, te admiro caleta, te adoro. Siempre he sentido que lo que dices es importante y tú lo haces arte en teatro y música y todo lo que venga. Ah, gracias, Dani. Después, Suave Lomito dice, Rae, inspiras y motivas mucho. Y La vida es demasiado corta, dice, el próximo miércoles voy a ver la obra. Gracias por tu escritura, Rae. Ya era hora de que fuera esa persona. Sí. Y tenemos otro Un comentario. cuarto comentario. Y Oh, es Jajavi Mons, que dice, qué grande Rae. Siempre tus reflexiones dejan mucho. gracias por esos Bueno, muchas comentarios. gracias por los comentarios, por estar ahí. Mm. Sí, muchas Rae, gracias. ¿qué puedes decir ante eso? Que vayan a ver la obra las personas que no han ido. Eso, lo principal. Sí, lo principal. Y no, gracias por los comentarios en realidad también, porque vinieron a ver el live. Igual estuvo harta gente metida. Bueno, Rae, no te queremos quitar más tiempo, queremos agradecerte profundamente este espacio que nos has regalado y obviamente nos sumamos con mucho entusiasmo a que la gente que vea esto en vivo y que después lo vea en Instagram, en la publicación, en YouTube o lo escuche en podcast, que se entusiasme y vaya a ver esta obra porque es necesaria verla. Sí. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias. Y que la salud llegue a vuestros hogares. Eso. Amén. Amén. Oye, muchas gracias también a quienes nos están viendo en vivo, a quienes nos van a ver en otro momento y a quienes nos escuchan en podcast. Y tenemos dos comentarios más, que Sumemos los es de comentarios Gaby Uso, que dice saludos, y Annie Luz dice grande Rae. Ahí está Anita Luz. Muchas gracias por acompañarnos. Pues Valesca Uleme, la producción general habitualmente. Hoy Constanza Pereira, segunda esta tarea de producción. Y quien les habla, Claudio Pereira. Ay, no, hay otro En la comentario. conducción se suma otro comentario antes de irnos. Carla Casali dice, un placer y un honor trabajar contigo, Rae hermosa. Oh, Ana Carla Casali es una de las actrices de la que interpreta a Sandra Moya con su La traje tía, rosa. digamos. La mamá. Perdón, la mamá, sí. Sí. Hay un comentario que pregunta dónde se puede ver la obra. Ah, ¿dónde se puede ver, Rae? Tienen que ir a Espacio Checoslovaquia. Igual también me pueden, ¿cómo se llama?, seguir en el Instagram y yo subo las cosas también, pero también hay un Instagram de la compañía, que se llama Compañía La Chueca. Uh-huh. Sí. Y está toda la info. Y que nos visiten en nuestra web, que ahí está la reseña y también tenemos todos los datos de cómo Ahí entonces y directamente. cómo comprar, digamos, cómo adquirir las entradas, las alternativas que hay. Sí, que se apuren porque tampoco es que queden tantas Sí, eso. entradas. Oye, muchas gracias también a que nos siguen en nuestras redes. Esta y otras entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse cuando quieran en nuestro canal YouTube
Cultura y Tendencias TV. Y como le hemos dicho, también estamos desarrollando versiones en podcast que ya pueden escucharse en Apple Podcasts, Spotify y Anchor. Tienen que buscarnos como Revista Cultura y Tendencias. Y el último comentario de La vida es demasiado corta, que dice, muy recomendada todos los textos escritos por RAE. Qué bueno saber que Pam Berry va a ser obra musical. Me voy llena de flores. Eso, muchas gracias por todo, muchas gracias por esta presencia, RAE, y iniciamos un contacto, para este es un link Así y vamos a es. seguir profundizando. Así que Claro. un agrado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo, nos vemos, nos escuchamos. Chao.